Artículo. Un artículo es un texto que presenta la postura personal de un periodista, de un analista o de un pensador, incluso de un determinado grupo de autores, respecto a un determinado tema o problema o asunto actual, o de interés general o histórico. Mediante estos textos se pretende muchas veces influir en la opinión de la gente. En el artículo generalmente se parte del planteamiento de un problema o situación problemática, o sea, de opiniones encontradas u opuestas. Quien escribe un artículo no solamente analiza los hechos, sino que al interpretarlos y dar su opinión, argumenta a favor o en contra de ellos. Todos estos factores hacen del artículo un texto básicamente argumentativo. Por extensión, también se llama articulistas a quienes escriben en revistas científicas o de otro tipo, defendiendo sus enfoques o posturas personales. Asimismo, las enciclopedias también cuentan con articulistas, que usan sus conocimientos para abarcar todo el significado de una palabra o un concepto, como son los artículos enciclopédicos o apartados enciclopédicos de una enciclopedia, siguiendo para ello un determinado estilo enciclopédico. Tipos de artículo. Artículo editorial. En el artículo editorial, el periodista se ocupa de las noticias más importantes del momento, los sucesos que han sido dados a conocer en las secciones informativas de los diarios son el material sobre el que trabaja el articulista. El articulista se encarga de elegir lo que quiere comentar para señalar su significación y su trascendencia. Artículo de fondo. En el artículo de fondo, el articulista emite sus interpretaciones, opiniones y juicios en torno a temas de interés general o permanente, pero no necesariamente sobre acontecimientos de actualidad inmediata. El artículo de fondo no aborda sucesos noticiosos que acaban de ocurrir. Si se refiere a ellos, es únicamente para documentar una consideración determinada, y en esta se caracteriza en lo que difiere del artículo editorial. Los temas que aborda el artículo de fondo pueden ser históricos, políticos, religiosos, humorísticos, sociales, educativos, etc. Técnica de un artículo. Tanto para el artículo editorial como para el artículo de fondo, y en general para todos aquellos géneros que admiten comentarios, son válidas las siguientes consideraciones. El artículo da siempre una dimensión de profundidad, la interpretación. Comentar es interpretar. Pero el artículo, además de interpretar un suceso, un problema, un asunto de interés colectivo, suele prever lo que todavía no ha ocurrido, pero probablemente ocurrirá. Estructura de un artículo. En la estructura de todo artículo se sugiere este orden lógico. Planteamiento del problema. Desmontaje de las piezas clave del tema. Juicios críticos del asunto abordado. Perspectivas. Solución. Estos son algunos articulistas mexicanos: Alejandro Páez Varela, Roberto Samarripa, columnista de Reforma; Julio Hernández López, autor de la columna Astillero. Tipos de opinión de un artículo. Artículo de divulgación. Es aquel artículo que puede hablar de problemáticas desde un punto de vista bibliográfico, en bases técnicas, pero que no tiene la profundidad de un artículo documental o de un artículo científico. Aunque puede tratar de temas científicos, no necesariamente los aborda con la profundidad que un artículo técnico puede hacer, puesto que su público es aquel que pretende divulgar algún conocimiento. No necesita a la gente que pueda volverse especialista en el tema, es decir, solo busca que la gente se entere con una profundidad ligera del tema. Ejemplos de artículos. Título de un artículo científico de divulgación: La célula es la base de la vida y debemos conocerla. Título de un artículo científico, técnico y especializado: Proteínas celulares específicas de HPD-456 en una reacción enzimática 9-PHI de la enzima celular de plantas de
Arabidopsis thaliana. Si nos fijamos en el primer título, es más general que el segundo, porque los tipos de públicos que leen uno y el otro son diferentes, pero primero es para un público general, que solo debe tener un grado de estudios equivalente a la secundaria, mientras el segundo requiere un doctor en biología para entender del tema. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Te voy a dejar acá las redes sociales para que vayas y les des like. Puedes suscribirte, es totalmente gratis. ¡Adiós!